En esta séptima clase del curso de mayordomía cristiana, vamos a estudiar el tema de la mayordomía de la mente. Este es otro recurso que Dios nos ha dado y que Él espera que aprendamos a administrar bien conforme a su voluntad. Una de las grandes diferencias que existen entre los seres humanos y los animales en el planeta Tierra es la complejidad de nuestras mentes. Ahora, los animales también tienen cerebros, igual que los nuestros, o un cerebro, pero el cerebro humano tiene características muy diferentes a la de los animales y por lo tanto tenemos una sofisticación y una complejidad mental que los animales no tienen. Como creyentes, tenemos una responsabilidad de usar bien esta facultad que Dios nos ha dado. Pero tenemos que empezar por un aspecto negativo, que es la mente carnal. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó con una mente perfecta, una mente capaz no solo de procesar pensamientos, sino también de conocer a Dios en forma personal. En ese estado de inocencia, antes que el pecado entrara, el ser humano era capaz de pensar correctamente sobre Dios y los temas espirituales. Es decir, no había nada en la mente humana antagónico a Dios. Lamentablemente, cuando el pecado entró, cuando permitimos al pecado entrar en la raza humana, eso nos afectó en muchos sentidos, incluso en nuestra mente. Miren lo que leemos en Romanos 8, el versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Qué triste que nuestra mente carnal como seres humanos ahora en la condición de pecado. Según el apóstol Pablo, estamos en enemistad contra Dios. Por eso el ser humano piensa mal de Dios. Usa su cerebro para atacar a Dios, para atacar la Biblia, para atacar la revelación de Dios, para levantar toda clase de argumento, a veces argumentos muy sofisticados contra Dios, porque la mente carnal está en enemistad contra Dios. Y en realidad, Pablo dice, el ser humano no puede controlar esta mente carnal, esta tendencia a ir en contra de las cosas de Dios. Miren en Colosenses, el capítulo 1 y el versículo 21, cómo Pablo complementa lo que dice aquí en Romanos. Pablo dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado, pero qué triste condición la del ser humano. En nuestras mentes, por naturaleza, somos extraños a Dios. Por eso el ser humano no conoce a Dios, no siente que tiene un contacto personal con Dios. En su mente se siente extraño. Y también si en algún momento le hablamos de Dios, hay algo en el ser humano que reacciona en contra de eso, enemistad en contra de Dios. Ahora, es precisamente por entregarnos al pecado que Pablo dice, la mente del ser humano ha llegado a estar en una condición de ser reprobada. Romanos 1, el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Noten esa frase, una mente reprobada para hacer cosas que no
convienen. Como Pablo dice en Efesios 4:18, nuestras mentes ahora están entenebrecidas. Como Pablo lo expresa en 2 Corintios capítulo 4, el Dios de este mundo, Satanás, ha cegado la mente de los incrédulos para no poder ver la gloria de Dios. Y ahora más bien, en vez de usar nuestra mente para agradar a Dios y glorificarle, usamos nuestras mentes para cosas pecaminosas. Noten lo que el apóstol Pablo dice en Efesios 2, el versículo 3, acerca de este mal uso de nuestras mentes. Pablo dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que lo demás. Y en capítulo 4 y el versículo 17 de Efesios, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿A qué triste condición hemos llegado, no es cierto, como seres humanos? Habiendo sido dotados por Dios con una tremenda mente capaz de hacer muchas cosas. Nuestras mentes ahora entenebrecidas y las usamos para alejarnos de Dios y hacer cosas que no convienen. Ahora, esa es la mente carnal, esa es la mente de una persona que no conoce a Dios. ¿Qué pasa en el momento de nuestra conversión? Bueno, nuestra mente es renovada. Recibimos una mente capaz de entender las cosas de Dios. El velo es quitado de nuestra mente, nuestros cerebros se iluminan con la existencia de Dios, el anhelo de agradar a Dios. Y ahora como creyentes, regenerados e hijos de Dios, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es la mayordomía de nuestra mente, la buena administración de nuestra mente? Bueno, empecemos por el punto más fundamental. Debemos aprender a amar a Dios con nuestras mentes. Yo sé que suena extraño porque por lo general pensamos que con la mente pensamos y con el corazón sentimos. Pero la Biblia habla de amar a Dios con nuestra mente. Mateo 22, el versículo 37, que dice el Señor Jesús. Alguien le preguntó, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Y Jesús le contesta, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando dice con todo tu corazón, está hablando con toda tu voluntad. Cuando dice con toda tu alma, está diciendo con todo tu ser. Y cuando dice con toda tu mente, lo que está diciendo es que debemos aprender, usando nuestras mentes, a conocer a Dios, todos sus atributos, todo lo que Dios hace. Y en la medida que nuestras mentes van conociendo a Dios, lo que debe pasar es que debemos sentir un gran amor hacia ese Dios que vamos conociendo. Obviamente Dios es muchísimo más grande que el ser humano. Por lo tanto, el estudio de Dios va a ampliar nuestra mente. Cuando pensamos en la eternidad de Dios, qué difícil captar ese concepto. Nuestras mentes tienen que agrandarse. Cuando pensamos en la omnipresencia de Dios o la omnisciencia de Dios, entonces nuestras mentes se sienten pequeñas. Nuestras mentes tienen que ampliarse. Eso requiere
disciplina, pensar profundamente. Vamos a pensar en lo que Dios hace en este mundo. Vamos a estudiar en la Biblia la providencia de Dios, cómo Dios hace todas las cosas conforme a los propósitos de sus designios. Y en la medida que nuestras mentes van aprendiendo todo eso, lo que va a pasar es que vamos a amar a Dios y vamos a querer dedicarnos a su servicio. Y como dice el Señor en Apocalipsis, Él quiere que cultivemos ese primer amor, que nunca lo dejemos enfriar, que nunca lo pongamos a un lado, sino que mantengamos en nuestras mentes un profundo amor para con Dios. Así que permítame preguntarles a manera de aplicación, ¿estamos amando a Dios con nuestras mentes? ¿Somos conscientes de usar nuestro cerebro, de querer usar nuestro cerebro cuando estudiamos la Biblia, cuando estudiamos un curso, cuando escuchamos la prédica? Porque encuentro que hay algunos creyentes que fácilmente se quejan de que algún tema es complicado, muy profundo, no lo entienden y claramente dan la impresión que no les gusta eso. Muy triste. Cada vez que estudias un tema que te cuesta, debes recordar este curso. Tienes una gran responsabilidad delante de Dios de administrar tu cerebro, de disciplinar tu mente, de dedicarte a pensar y a pensar y a pensar hasta que entiendes lo que está diciendo la Biblia, hasta que entiendes el mensaje o el curso. El ser humano es capaz de estudiar muchas cosas en la universidad. El ser humano es capaz de aprender muchas cosas técnicas. No hay excusa para no entender a Dios. Es asunto simplemente de motivación. Qué triste que un creyente puede ser motivado a usar su mente para estudiar medicina, porque pensando que después va a ganar mucho dinero. Pero cuando le pedimos a ese mismo creyente aplicar su mente a entender la Biblia, le entra la flojera, no quiere. ¿Por qué? Porque siente que ningún provecho va a sacar, así que ¿para qué esforzarse? Eso indica un gran problema en nuestro discipulado y en nuestra vida espiritual. Tenemos que aprender a usar nuestras mentes para amar a Dios. En segundo lugar, en nuestra mayordomía de la mente, tenemos que aprender a dejar que Dios vaya renovando esa mente. Yo sé que el nuevo nacimiento ya lo hace, a lo menos en forma inicial, incipiente. Pero a lo largo de la vida cristiana debe haber un proceso de constante renovación. Escuchemos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, es decir, a la luz de todo lo que Dios ha hecho para salvarnos en su misericordia. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Presentar nuestros cuerpos, que incluye la mente, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, es decir, no sigan viviendo en este mundo conforme a la gente del mundo y cómo vive los principios fundamentales del mundo. No dice Pablo, no se conformen a la forma de vida aquí en la tierra. ¿Qué debemos hacer? Debemos ser transformados. ¿Cómo? Por la renovación de vuestro entendimiento, vuestra mente, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que claramente
el plan de Dios para sus hijos es que una vez que somos creyentes, que el Espíritu Santo nos haya regenerado, el resto de la vida aquí en la tierra es básicamente para hacer una sola cosa, básicamente para hacer una sola cosa, estudiar la Biblia y dejar que el Espíritu Santo transforme mi forma de pensar. Esa es la esencia de la vida cristiana. Porque en la medida que dejas que la Biblia transforme tu mente, todo tu comportamiento, todo lo que vas a hacer en tu diario vivir, va a estar afectado por esta renovación de tu mente. Lo triste es cuán poco creyentes lo hacen. La gran mayoría de creyentes siguen viviendo en este planeta casi como si fuesen inconversos, motivados por ganar dinero, motivados por tener una pareja, casarse, tener hijos, tener una casa, comprar un carro, tener vacaciones, tener una buena vida. Yo me pregunto, ¿en qué se diferencian entonces de la gente del mundo? No, nuestras mentes tienen que ser transformadas. No digo que esas cosas sean malas. La pregunta es, ¿para qué lo queremos? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Estamos dejando que Dios sea el que nos motive a todo eso? ¿O lo vamos a hacer por la misma razón que el mundo lo hace? Ahí está el problema. Como creyentes, hemos sido regenerados para que la imagen de Dios inicial cuando nos creó sea recreada en nuestro ser. Y claro, para esto, para que nuestra mente sea transformada, hace mucha falta la ayuda de Dios mismo, el Espíritu Santo. Escuchemos la oración de Pablo en Efesios 1, el versículo 18. Pablo aquí está orando por los creyentes en Éfeso. Y uno de los pedidos del apóstol Pablo en versículo 18 es, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Noten eso, ahí está la mente. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ahora, obviamente lo que el apóstol Pablo está queriendo es lo siguiente, que cuando el creyente realmente entiende la esperanza de la vida eterna y no solo la gloria de la herencia de los santos, sino las riquezas de esa gloria de la herencia, el creyente simplemente se dé cuenta que la vida aquí en la tierra es muy secundaria, que el afán de ganar riquezas, etcétera, aquí en la tierra, de hacerse una buena vida aquí en la tierra, es casi irrelevante, irrelevante por la esperanza que tenemos por delante. Es decir, el inconverso vive para esta vida. Se desespera por no morir sin tener lo que esta vida puede dar. Dios quiere renovar nuestras mentes para que no seamos como el mundo. No vivamos para la vida aquí en la tierra, sino que pongamos nuestra mirada en la eternidad y vivamos con esa esperanza, esta herencia gloriosa, rica que Dios tiene para nosotros. Pero claro, Pablo se da cuenta que los efesios, aun siendo creyentes, de por sí no van a tener esta clase de pensamiento. Y por eso Pablo ora por ellos. Padre, alumbra su mente, ilumina su entendimiento, dale una tremenda claridad de estas cosas.
para que de esa manera aprendan a vivir bien aquí en la tierra. Miren también Efesios 4, versículo 23. Pablo dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Claramente es una responsabilidad cotidiana, día tras día, en la medida que vamos leyendo la palabra de Dios y pasando tiempo con el Señor. Esa palabra y el Espíritu Santo va a ir renovando nuestra mente para que nuestras vidas día tras día se ajusten a la voluntad de Dios. Hermano, hermana, ¿estamos haciendo eso? ¿Estás dejando que tu estudio de la Biblia cambie tu forma de pensar radicalmente? Y que ese nuevo entendimiento que tienes cambie tu vida radicalmente? Porque si no está pasando eso, no estamos haciendo una buena mayordomía de nuestras mentes. Debemos administrar nuestra mente en tal manera que hay esta renovación diaria. En tercer lugar, debemos también aprender a pensar cosas buenas. Antes de conocer al Señor, usábamos la mente, como vimos al comienzo, para hacer cosas que no conviene. Teníamos una mente reprobada, una mente que Dios no aprobaba y una mente que nos llevaba a hacer toda clase de pecado. Ahora dice Pablo, han sido regenerados. Dios les ha alumbrado su mente. Ahora deben estar renovando sus mentes y su forma de pensar. Y ahora en Filipenses 4, el versículo 8, el apóstol Pablo dice lo siguiente, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto o respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es amable, todo lo que tiene buena reputación o buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, piensen en eso. Piensen en eso. Usen su mente para eso. Controlen su mente, administren su mente para pensar en cosas buenas. Cada día tenemos ciertas horas para vivir y ciertas horas para pensar. Pues bien, dice Pablo, aprovechen bien ese tiempo. Llenen su mente de pensamientos sanos, bíblicos, espirituales. Esa es parte de nuestra mayordomía de nuestra mente. Aquí todos tenemos que reconocer que muchas veces pasamos tiempo durante el día pensando en cosas que no convienen, pensando en cosas opuestas a lo que Pablo dice aquí en Filipenses 4, versículo 8. ¿Cuánta falta nos hace, hermanos, tener una mente renovada, una buena administración de nuestra mente? En cuarto lugar, tenemos que aprender a cultivar la mente de Cristo. Esta frase es muy interesante. La encontramos en 1 de Corintios, el capítulo 2 y el versículo 16. ¿Qué dice el apóstol Pablo aquí? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por un lado, el apóstol Pablo está hablando en los versículos anteriores de los criterios que Dios tiene, la forma de actuar de parte de Dios. Y Pablo reconoce que para el ser humano no es natural tener la mente del Señor. Pero cuando
dejamos que la Biblia nos informe y nos transforme. Cuando estamos haciendo una buena mayordomía de nuestras mentes, lo que va a pasar es que vamos a alcanzar, vamos a lograr la mente de Cristo. Es decir, vamos poco a poco a pensar como Cristo pensó. Claro, no va a ser de la noche a la mañana porque hay tanto en nuestra mente que hay que quitar, hay que purificar. Pero si nos esforzamos y dejamos que la palabra y el espíritu trabaje en nuestra mente, indudablemente, poco a poco, vamos a pensar más como el Señor Jesús. Miren en Filipenses 2, el versículo 5, cómo el apóstol Pablo nota un aspecto muy práctico de la mente de Cristo. La iglesia en Filipos era una hermosa iglesia que apoyaba al apóstol Pablo. Y Pablo escribe esta carta contento porque la iglesia le ha enviado una ofrenda más. Pero había un pequeño problema en la iglesia en Filipos. Y el pequeño problema era la falta de unidad. Quizá empezando con Evodia y Síntique, como leemos en capítulo 4 de Filipenses, habían tensiones, peleas entre hermanos y hermanas en la iglesia. Y lo que el apóstol Pablo dice es, hermanos, eso no está bien. ¿Por qué están peleando? Bueno, dice Pablo, porque uno se cree superior al otro, ¿no es cierto? Las peleas al final en la iglesia entre creyentes casi siempre se deben a eso. Un creyente piensa que sabe más que el otro. Un creyente considera que tiene más conocimiento que el otro. Y ese orgullo no les permite trabajar en unidad. Y Pablo dice, el problema, hermanos, es que ustedes no tienen la mente de Cristo. Y por eso en versículo 5 del capítulo 12 de Filipenses, Pablo dice, esta es la manera de zanjar las diferencias, de eliminar tensiones entre hermanos en la iglesia. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, cuando dice sentir, no está hablando simplemente de sentimientos, está hablando de criterio, está hablando de forma de pensar. Haya pues en vosotros esta forma de pensar que hubo también en Cristo, que siendo tan superior a nosotros, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando la forma de siervo y se humilló. Y el contexto de los versículos anteriores en Filipenses 2 es que Pablo está diciendo, hermanos, tienen que hacer lo mismo. Dice el apóstol Pablo en versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada uno también por lo de los otros. Tengan esta forma de pensar que Cristo tuvo. Él no se consideró superior a los demás. Él no se interesó en su propia condición. Él miró la condición de los pecadores y él vino a este mundo para salvarnos. Esa mente de Cristo es la que tenemos que cultivar, dice el apóstol Pablo. Esa habilidad de humillarnos, esa habilidad de servirnos los unos a los otros, no el querer ser servidos, sino servir. Eso es tan importante y es la mente del Señor Jesús. O miren también 1 de Pedro 4, versículo 1. Pedro dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento.
Ahí está la palabra, pensamiento, mente. Así que, tal como Cristo padeció, nosotros sus seguidores también debemos estar dispuestos a padecer por muchas razones, a padecer para mantener la unidad en la iglesia que acabamos de ver en Filipenses 2. Padecer cuando somos perseguidos y maltratados por otros, que es el contexto de 1 Pedro capítulo 4. Pero lo importante, dice Pedro, ¿cómo piensa el apóstol Pablo? Cada creyente debe ambicionar tener la misma manera de pensar que Cristo tenía. Y la única manera de llegar a pensar como Cristo pensó es si tenemos la mente de Cristo. Y eso tenemos que cultivar a través del estudio de la palabra, a través de la dirección del Espíritu Santo, a través del discipulado en la iglesia. Y es hermoso, hermanos. Es hermoso ver en la iglesia hermanos y hermanas, al pasar los años, van cambiando lentamente su forma de pensar. Prédicas los confrontan, los desafían, se dan cuenta que tiene que cambiar una manera de pensar. Y al pasar los meses y los años, ese hermano, esa hermana, poco a poco, empieza a pensar igual que el Señor Jesús. Una excelente administración de la mente renovada del creyente. Finalmente, nuestra mayordomía de la mente implica desarrollar nuestra forma de pensar. Nunca debemos contentarnos con lo que ya sabemos o entendemos. Tenemos que crecer espiritualmente. Y para crecer espiritualmente es importante desarrollar nuestra mente. Escuchemos al apóstol Pedro otra vez. Primera de Pedro 1, versículo 13. Habiendo mencionado en los versículos 10 al 12 la manera que los profetas pensaban, cómo estudiaban sus propias profecías para entender mejor. Dice versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué significa eso? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Bueno, el apóstol Pedro aquí está mezclando metáforas. En el tiempo de Pedro, cuando una persona iba a trabajar, muchas veces tenía una túnica un poco larga y para poder trabajar o para poder correr alguna actividad enérgica, tenía que levantar un poco su túnica, ajustarla con el cinturón y ahí poder trabajar. Estaban ciñendo los lomos de su ropa para trabajar. Ahora Pablo dice, hagan eso con sus mentes. En español tenemos la expresión remangar, remangarnos, levantar las mangas. ¿Han visto una persona se pone a trabajar? De repente el carro quedó estancado en el lodo y el chofer se baja para ver qué va a hacer y se da cuenta que se va a ensuciar. Antes de empezar a trabajar, ¿qué hace? Se va remangando, ¿no es cierto? Va ajustando las mangas, remangando para que todo su brazo quede libre para poder trabajar. Eso, dice Pedro, es lo que hay que hacer con nuestras mentes. Hay que preparar nuestras mentes para pensar, para el ejercicio mental. Esto significa estudiar para conocer más las cosas de Dios, de las Escrituras. También significa profundizar nuestro entendimiento de temas teológicos para tener una mente más entendida en los principios espirituales que controlan la vida cristiana y entender el proceder de Dios en este mundo.
Hermanos, la ignorancia espiritual y mental es un pecado. Es un pecado. Al igual que la superficialidad de pensamiento, todo es un pecado. ¿Por qué? Porque es una mala administración de nuestras mentes. Dios nos ha dado buenos cerebros. Nos ha dado su Espíritu Santo para energizar esos cerebros. Nos ha dado la Biblia como el texto fundamental para estudiar. No hay razón, justificación o pretexto para seguir en la ignorancia o en la superficialidad. Todo depende de la buena mayordomía de nuestras mentes. Así que para terminar esta clase, este es el desafío que enfrentamos. Estamos cultivando nuestras mentes por medio del estudio y la reflexión espiritual. ¿Saben cuál es el gran pretexto que yo encuentro aquí en América Latina? Constantemente dicen pastores que no somos una sociedad lectora. Aquí en América Latina, la gente no lee muchos libros. Ese es un pretexto. Aunque el sistema educativo no nos haya ayudado a aprender a leer bien textos, el creyente con el Espíritu Santo debe sentir una tremenda hambre y un tremendo anhelo por entender este libro que llamamos la Biblia. Y debemos dedicar horas, cada día un buen tiempo para estudiar la Biblia. Y los pretextos y las excusas tienen que acabarse. Y tenemos que aprender a hacer una buena administración de nuestras mentes. Padre, terminamos esta clase confesando esa ociosidad mental, esa dejadez en nuestras mentes. Nos conformamos a poco entendimiento, quizá porque vemos en la iglesia poca gente entiende cosas espirituales. Pero Padre, tenemos una gran responsabilidad, especialmente los jóvenes, los estudiantes universitarios, los profesionales que ya tienen una carrera, que han demostrado la habilidad de usar su mente para su carrera. Cuanto más debemos usarla para el Señor. Así que, Padre, usa esta clase para desafiarnos, que podamos responder a este gran reto de hacer una buena mayordomía de nuestras mentes como creyentes. Ayúdanos, te pedimos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos, que Dios les bendiga, que esta clase les ayude como reflexión espiritual.